¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Y gente, este video tenía ganas de hacerlo hace rato, esta comparación. En la misma vamos a hacer Flash, la Flash de Andy Muschietti, película, eh, pero bueno, se lo respeta porque Muschietti es argentino, Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. contra lo que sería su fuente o donde tomaron inspiración, podríamos decir, que es el cómic de Flashpoint de Jeff Jones. Así que, gente, no le demos más vueltas, vamos para allá. Como siempre, gente, un pequeño disclaimer. Uno, que es mi pensamiento capaz no está de acuerdo con muchos de ustedes. Y dos, que vamos a hacer como hacemos siempre. Acá les dejo otros videos para que vean. Que vamos a tomar diversos puntos de comparación entre el cómic y la película. Y vamos a ver quién salió vencedor o quién fue capaz más importante o más relevante. Gente, primero que nada, vamos a hablar de la historia. Desde ya aviso que va a haber spoilers a pleno de acá en adelante porque es necesario que hable, no tan a fondo, pero bastante cosas de lo que es el cómic y la película para poder compararlos. Primero vamos a hablar un poquito de la historia. El detonante en ambas situaciones es Barry yendo a lo que es el pasado para salvar a su madre. En el Flashpoint, en el cómic que está publicado en 2011, escrito por el gran Jeff Jones, lo que hace Barry es viajar en el tiempo para salvar a su madre y lo logra, pero esto genera un cambio en toda la historia de DC. Genera un Batman que no es Bruce Wayne, sino Thomas Wayne, su padre. Genera un conflicto entre Aquaman y Wonder Woman, los Atlantes contra las Amazonas. Me parece buenísimo ese punto. El cómic está muy bueno, gente, léanlo. Y hay muchos cambios de muchos personajes, ya que al ser una historia tan grande, lo que hizo Jeff Jones, no solo hay una línea principal, sino que muchos ties. Es muy grande lo que es el cómic. Mientras que en Flashpoint de 2023 de Muschietti, la premisa se acerca bastante al cómic. Tenemos un Barry que vuelve en el tiempo para salvar a su madre y lo logra. Pero no vemos capaz cambios tan bruscos. Sí vemos otro Batman, no es el que conocemos de Ben Affleck, sino el Keaton de los 80. Sí vemos otro Superman, que no es Kal, sino lo que es su prima. Pero yo creo que no es tan grosso el cambio multiversal que se da. Creo que si tuviese que elegir a quién le doy el punto de los dos, se lo tengo que dar al cómic. Por lo que dije recién hace unos segundos. El cambio multiversal no es tan grande. No es tan grande lo que pasa en la película. Sí cambia Batman, sí cambia Superman. No vemos otros superhéroes. Es como que Barry vuelve en un momento muy específico de la invasión de Soda a la Tierra, pero no veo que haya un cambio tan grosso de lo que es el multiverso. Y es la idea, creo, de Flashpoint en sí. La idea de que Barry viaje en el tiempo es que no cambie dos personajes, que haga mierda todo, que cambie todo. Eso es lo que tiene el cómic que a la película le faltó, por lo cual el punto iría para el cómic. Siguiente punto de comparación, gente, los personajes. Vamos con Wonder Woman y Aquaman. En lo que es, como dije, el cómic son importantísimos. Ese conflicto Themyscira-Atlantis es una de las partes más importantes del cómic. Como dije, hay mucho, pero es una de las partes más importantes del cómic. Esa guerra es un elemento central de Flashpoint, porque son ellos dos haciendo pelota al mundo, porque es su pelea personal entre Atlantis y Themyscira. Ahora, ¿qué pasa en la película? La verdad, nada. Ni existen esos dos personajes, solo hay un pequeño cameo de Aquaman al final para hacer una referencia al multiverso y Barry explicándole cosas, pero la verdad que no aparecen y no aportan nada a esos dos personajes, por lo cual creo que ahí no hay mucho punto de comparación. Pero así como hay personajes que no están como Aquaman y Wonder Woman, hay personajes que sí, como Batman. Batman en el cómic, el cambio más impactante, más importante, porque pasa de ser Bruce Wayne, el que conocemos siempre, a Thomas Wayne, el padre. En el asesinato de sus padres, en realidad, sobreviven los padres y el que muere es Bruce. Esto es que lo que hace es que Thomas se vuelva Batman, un Batman muy violento. Y spoiler, les doy tiempo para que agarren y se vayan con cosa. El Joker pasa a ser su esposa. Y después, por el lado de Flash de 2023, tenemos un Batman que no es Ben Affleck, que si no es Michael Keaton, el Batman de los 80. Y la verdad que Keaton le aporta un poquito de una versión más ligera y algo más nostálgica, totalmente alejado de lo que encontramos en Thomas Wayne. O sea, nada que ver. No es un tipo oscuro. Es un poco más Batman más cómico, podríamos decir. Es más, creo que el de Affleck es más oscuro y más parecido a Thomas Wayne, diría yo. Otra diferencia que podemos encontrar es Superman. En lo que es Flashpoint, encontramos un Superman que es Kal-El, pero que nunca conoció a los Kent. Cayó en la Tierra, fue atrapado por el gobierno, estuvo encerrado, y hasta que no lo libera Flash, él no tenía poderes ni nada, y aparte es una persona como muy golpeada, muy mal, muy triste, muy deprimida, muy asustada. Sobre todo porque no tiene poderes. Cuando lo descubre, como que cambia un poco la personalidad, porque se da cuenta de lo que es capaz. Pero en principio, nada que ver al Superman que uno conoce de los cómics en sí.
Y en Flash de 2023, en la película, ni siquiera está Kal-El, es la hermana. La hermana de Superman es quien nosotros podemos llegar a ver acá, que es Kara Zor-El. No explica mucho qué le pasó a Kal, no se explica por qué no va, por qué no está, por qué no fue enviado él. Simplemente se sabe que la que vino fue Kara y le pasó algo similar que en el cómic. Ella viene a la Tierra, la captura el gobierno, no tiene poderes ni nada porque está todo el tiempo encerrada y cuando sale ahí recupera sus poderes y entiende bien de lo que es capaz y lo que puede hacer. Antes de hablar de Barry Allen, que es el último personaje a comparar, quiero hablar de que no hay un enemigo principal. Hay hechos que se suceden en la película y en el cómic, pero no hay un enemigo en sí. No es que Flash se enfrenta a alguien específico. Sí aparece Reverse Flash en lo que es el cómic. Al final lo faja un poquito, explica un par de cosas. Sí aparece una especie de Flash malvado en lo que es la película. También al final explican quién es y por qué está así. Pero no hay un enemigo per se. Y si tuviese que elegir entre ambos, creo que el Reverse Flash me parece mucho mejor a este Flash turbio raro que inventaron. Si me tengo que decantar por uno de los dos, por la película o por el cómic, voy al cómic. Me parece que los personajes son mucho más relevantes y aportan mucho más en el cómic. Está bien que es mucho más extenso lo que es el cómic, la historia tal vez, pero creo que pese a eso, más allá de la diferencia de lo largo que puede llegar a ser, el Barry me parece mucho más profundo, mucho más interesante el del cómic. El Batman de Thomas Wayne me parece que es mucho mejor que el de la película, pese a que Michael Keaton le aporta un montón y es un gran Batman. Wonder Woman, Aquaman, ese conflicto que tenemos ahí en el cómic que no está en la película, le pasa por arriba a lo que es Zod y el conflicto de Zod. Superman es casi lo mismo, solo cambia el sexo, después la historia es básicamente la misma, pero creo que yo el punto se lo voy a dar lo que es el cómic. Gente, siguiente punto a comparar, impacto en la línea temporal y el multiverso. En lo que es el cómic de Flashpoint, lo que podemos ver es cómo la alteración de la línea temporal afecta al mundo. En el cómic no solo cambia el destino de ciertos héroes y quiénes son y cómo son, sino que aparte aparece este conflicto entre Atlantis y Themyscira. La historia se enfoca en el caos que Barry causó y cómo él debe restaurar la línea a su curso original. Mientras que en la Flash de 2023, en la película, la trama toma un giro hacia el multiverso. En lugar de centrarse solo en una línea temporal alterada, Barry se enfrenta a un universo con diferentes versiones del mismo y otros héroes, y el conflicto principal no es tanto este Aquaman Wonder Woman guerra, sino Zod llegando a la Tierra y cómo Barry puede hacer para arreglar todo lo que hizo al salvar a su madre. De nuevo acá, yo creo que le tengo que dar el punto al cómic. Parece que es una joda, pero no, es que el cómic es muy bueno y yo creo que todo esto de la pelea entre Themyscira y Atlantis, este enfrentamiento entre dos superhéroes muy conocidos de la Liga de la Justicia, siento que tiene mucho más empuje, mucho más punch que simplemente Zod viniendo a la Tierra. O sea, viendo la película de Superman, pero sin Superman. Capaz es un poco feo o no está bien criticarlo así o verlo desde ese punto de vista, pero si lo veo así de manera concreta, vemos un conflicto contra el otro, es mucho más interesante el de Wonder Woman contra Aquaman. Es más, no sé por qué no lo hicieron en la película. Los actores lo tenías, ya estaba cerrando todo. No sé, la película fue muy rara, tuvo demasiadas, no sé si, no regrabaciones, pero ajustes y demás, y esto fue lo que quedó. No sé qué habrá quedado por ahí dando vuelta. Otra cosa muy relevante que quiero comparar es el tono de las historias. Lo que es el tono de Flashpoint, el cómic, es mucho más sombrío, creo, y emocional. La historia profundiza en la culpa de Barry por alterar la historia, en cómo su deseo de salvar a su madre tiene consecuencias devastadoras dentro de lo que es el multiverso de DC. Es un cómic lleno de sacrificios y tragedias. Mientras que Flash de 2023, la película, tiene un tono algo más ligero y de aventura. Tiene momentos de acción, pero mucho humor, que es algo que creo que caracterizó a este Flash que tuvimos en las películas de DCU. O sea que la película en sí está más enfocada, creo yo, a implicaciones de un multiverso específico y menos una tragedia tan grande y sobre Barry. Aunque también habla de sacrificio, del sacrificio que debe hacer Barry para volver toda la normalidad, pero dista un poco del tono de lo que vemos en el cómic. Creo que acá, para hacer un poquito menos botón, le voy a dar el punto a lo que es la película. La verdad que tiene un tono cómico la película de aventura, no es mala, cumple, no me parece que sea tan horrible como dicen. Continúa con ese tono que tenía Flash medio cómico, pero al mismo tiempo de acción, que vimos un poco en las películas de la Liga de la Justicia. Y yo creo que está bien. No hacía falta que sea tan sombrío. No se hubiese podido adaptar, creo, algo tan sombrío como lo que es Flashpoint a la pantalla con el Barry que tenemos en el cine o que tuvimos en el cine. Por lo cual creo que le da el punto a la película por eso, porque supo más o menos agarrar la idea y adaptarla a un Barry
que es totalmente distinto al Barry de los cómics. Y por último, gente, lo que vamos a tocar es el giro final y el final en sí. En lo que es Flashpoint, Barry entiende por Reverse Flash que él fue, al salvar a su madre, el que causó todo este desmadre temporal. Por lo cual, una vez que se deshacen de Reverse Flash, él decide que debe volver y no salvar a su madre, con todo lo que esto conlleve, con todo el dolor que va a tener. Pero bueno, él entiende que pese a que está en una posición complicada, debe cuestionar sus deseos y hacer el sacrificio de dejar a su madre para volver todo a la normalidad. Mientras que en la película vemos que nuestro Flash llega más o menos a la misma conclusión. Ve que el Flash que él conoció ahí, o el chico que él conoció ahí, el Barry que conoció ahí, está totalmente corrompido por esto de querer salvar y acomodar todo y de salvar a lo que es Supergirl. Y él entiende ahí, finalmente entiende que no puede ser, que no se puede hacer, que va a destruir todo el multiverso si no acepta de que el tiempo y las cosas pasan por una razón y que debe dejar que su madre muera, por lo cual él deja que su madre muera, la conoce por última vez, la ve por última vez, deja que su madre muera y vuelve, entre comillas, a la normalidad, lo que es la línea temporal. Acá, gente, me van a criticar seguro, pero bueno, le voy a dar el punto a la película porque me gustó mucho, estuvo muy bien hecho y fue duro ver ese momento en el que Barry tiene que aceptar no salvar a la madre, dejar la lata de tomate a un costado, ver a su madre, estar con ella por última vez, tener una última charla y dejarla ir para siempre. Creo que estaba muy bien hecha esa escena, muy emotiva, y creo que me gustó mucho, a mí me llegó mucho y creo que por eso le voy a dar el punto a lo que es la película. Y bueno, gente, si no vi mal, terminamos con un 3-2 a favor del cómic. Creo que era un poco sabido de que el cómic iba a ganar, la película fue muy bastardeada, a mí me pareció normal tirando para abajo. Creo que no supieron aprovechar el material de origen que tuvieron, podían haber armado algo mucho más grande, mucho más interesante, con otros personajes de DC. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Pero también yo creo que estaba medio en debacle el universo cuando se pensó la película, se la armó así a las apuradas, se hizo lo que se pudo y salió el producto que salió. Algo que es muy inferior a mi punto de vista de lo que es el cómic. Yo, como siempre les digo, vean la película, lean el cómic. El cómic es buenísimo, lo tengo de atrás, es genial, vale mucho la pena. La película, como digo, es palomera hasta ahí, véanla en casa tranquilos, no se van a volver locos, no les va a cambiar la vida. Aparte, este universo ya murió con la llegada de James Gunn, pero creo que vale la pena verla, sobre todo por esa escena final que les comenté de la madre. Cumple lo que promete, creo yo. Pero bueno, gente, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, activen campanita. Díganme, ¿ustedes habían visto la película? ¿Les gustó? ¿La vieron y no les gustó y se sintieron decepcionados cuando fueron al cine? ¿Habían leído el cómic? ¿Son de leer estos cómics de DC, estas crisis que hay en DC? No se olviden, gente, que también les voy a dejar por acá una lista. Tenemos muchos de este tipo de videos comparando cine versus cómic o historia de lo que es los cómics contra su homólogo en lo que es el cine. Así que vayan a ver, tenemos varios para que puedan disfrutar. También, gente, no se olviden, acá también les voy a dejar el canal de videojuegos. Tenemos tops, reseñas, tenemos noticias, todo de lo que es el mundo de videojuegos. Vayan, denle mucho amor, también suscríbanse hacia ahí. Y nada, gente, los volveré a ver en otro video. Les deseo éxitos.